norte ha habido un sismo de 5,5 en Chimbote y a propósito de tomamos la oportunidad para hablar sobre formas prácticas y claras de cómo operar, cómo actuar antes, durante y después de un temblor, ¿correcto? Y vamos a engancharnos con Mariano Calvera. Sí, y dicho sea de paso, aprovecho para recordar que el 15 de agosto va a haber un simulacro de sismo multipeligro a nivel nacional. Va a ser a las 3 de la tarde, así que todos nos apuntamos. Vamos con Mariano entonces. Hola, Mariano. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Hola. Directo en directo. Así es, Sara, el día 15 se va a llevar a cabo el segundo simulacro nacional que en el año son 3 aproximadamente los que el Instituto Nacional de Defensa Civil organiza, un simulacro multipeligro, es decir, no solamente de sismos, sino de los riesgos o de los desastres que puede implicar la ocurrencia de un sismo. Esto recordando, evidentemente, compañeros, lo que pasó hace 18 años en el sur de nuestro país, el sismo más potente que hemos sentido en estas últimas décadas, el sismo de Pisco. Y estamos con los representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil, del INDECI, aquí nomás en la torre de RPP, porque han trasladado como medida de concientización para la gente, para que sepan realmente lo que es experimentar este sismo, el sismo que estamos esperando de 8 grados aproximadamente, que es lo que los expertos han indicado que podría ser el movimiento telúrico que en cualquier momento puede pasar. Un simulador de sismos que seguramente ya lo deben haber visto, es un vehículo simulador de sismos. ¿Qué cosa es? Para quienes nos escuchan en la radio, es un camioncito que en la parte de la tolva o del container han implementado una especie de salita, ¿verdad? Con una mesa, unos muebles, tiene una pantalla y que nos va a marcar la intensidad y la magnitud del sismo. Vamos a hablar con el ingeniero mientras ingresamos a ese simulador, que no es un juego mecánico, ojo, no es para la distracción, eso es para concientizar a la gente. El ingeniero Mario Valenzuela, bienvenido a RPP. Primero, para que entienda la gente, ¿qué diferencia hay entre intensidad de un sismo y la magnitud de un sismo? Sí, gracias, buenos días. El tema de magnitud e intensidad siempre hay que saberlo, ¿no? El tema de magnitud es básicamente el valor de la onda sísmica, es un valor único, no es variable, mientras que la intensidad es como nosotros percibimos el movimiento, ¿no? Mientras estamos más cerca al epicentro, pues normalmente vamos a sentir mucho el sismo, ¿no? Ahora, ya nosotros hemos visto cómo funciona, cuidado, cómo funciona este simulador. Entendemos que la intensidad, que este simulador, que es una plataforma que va a empezar a sacudirse como si fuera un sismo, trata de simular o imitar lo que se vivió en Kobe, ¿verdad? En Japón en el 95, que fue un sismo destructivo. Así es. Vamos a experimentar en esta ocasión el sismo de Kobe, que tiene una magnitud de 7.3, llegó a una intensidad de 10, más o menos lo que podría pasar acá en Lima, ¿no? Según el Instituto Geofísico del Perú, ya nos ha indicado que en cualquier momento puede que ocurra un sismo muy fuerte, de magnitud 8.8. por el mismo hecho que estamos dentro del cinturón de fuego pacífico, ¿no? Correcto. Vamos a tomar asiento en el simulador y poco a poco quiero, por favor, ingeniero, que me indique qué debería hacer una persona. Por ejemplo, se encuentra en su sala en este momento, departiendo con la familia. Creo que ya podemos empezar. Y de pronto, ahí justo tenemos en la pantalla que nos menciona el gran sismo de Kobe, es decir, que estamos listos ya para percibir lo que se sintió en Japón. Digamos, estamos en la sala y de repente empieza el movimiento. Claro, es importante que nosotros mantengamos la calma, porque previo a esto nosotros ya hemos identificado cuáles serían nuestras zonas seguras donde estemos, ¿no? Estamos en este momento percibiendo, wow, qué fuerte, 10 grados de intensidad. Claro, es imposible, por ejemplo, pararte, no te puedes parar. Imposible incluso tratar de mantenerte estable en una mesa. Mucha gente, digamos, tiene todavía la costumbre de meterse debajo de la mesa en un sismo con esta intensidad. ¿Esto es recomendable? Claro, si tenemos una mesa como esta, que es muy fuerte y probablemente pueda resistir algo que pueda caer, lo podemos hacer. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a nuestra zona segura donde estemos. Si esa es nuestra casa, generalmente vigas y columnas, nos vamos a esa zona y cuando esto ya termina, este movimiento sísmico, recién comenzamos a evacuar. Porque el tratar de evacuar ante este movimiento sísmico, como ustedes... Es imposible. Es imposible. Lo que va a hacer, nos vamos a caer, entonces nos va a caer muchas cosas encima y va a ser mucho peligroso, ¿no? ¿Cuáles las recomendaciones en casa? Porque claro, a ver, acabamos de percibir este movimiento, esta simulación del movimiento de Kobe, Carlos, Sara.
Miren, a pesar de que es una simulación, me están sudando las manos ¿Cómo te has porque, claro, sentido trato eso? de visualizarme en una experiencia como esta. Por más que ensayemos, siempre los nervios nos pueden ganar. ¿Qué se debería hacer en casa, digamos, para tener el espacio libre o tener identificado previamente nuestras salidas de emergencia? Claro. Dentro de la recomendación que nosotros damos es implementar nuestro plan familiar de emergencia. Ajá. El plan familiar de emergencia básicamente consiste en cómo nosotros debemos organizarnos como familia, darles funciones a cada integrante de la familia para que cuando ocurra este evento ya sepamos qué hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el papá, de repente voy a agarrar la mochila de emergencia y me voy a la zona segura. La mamá de repente agarrará al niño menor y también lo tiene que llevar a la zona segura. Y una vez que esto ya haya pasado, este movimiento sísmico, recién comenzamos a evacuar. Ahora, como tú dices, ¿no? Muchas cosas deben estar, por ejemplo, las rutas de evacuación deben estar libres, ¿no? Normalmente hay macetas, cuadros, entonces esa ruta de evacuación tiene que estar normalmente libre. Ahora, las personas que viven en los edificios, ahora que estamos viendo tantos edificios, Lima crece hacia arriba, hay edificios de 15, de 20 pisos. Una persona que está en el piso 20, por ejemplo, tiene que quedarse ahí, no puede ni siquiera intentar bajar. Sí. Como nosotros hemos sentido, este movimiento es muy fuerte. La única opción que tenemos ya dentro del plan familiar de emergencia, ya hemos practicado que ante este movimiento nosotros debemos irnos a nuestra zona segura, estemos donde estemos, en el piso donde estemos. Las zonas seguras generalmente son vigas y columnas y en los edificios al costado del ascensor también es una zona segura. Correcto. ¿Cuál es la posición? Hace algunos meses, con esto termino, compañeros, otro vocero también del INDECI nos indicaba que hay que adoptar cierta posición en los triángulos de la vida, se le llama, ¿verdad? Sí, hay que tener o irnos a nuestra zona segura de repente sentarnos, arrodillarnos en una postura que este movimiento no nos lance al suelo, ¿no? Ya. Entonces es importante que nosotros siempre Colocarse las practicamos. manos en la Así cabeza, es. quizás. Sí, también nos colgamos la mano a la cabeza para de repente protegernos de algo que nos pueda caer. Entonces esas son las recomendaciones que nosotros damos, ¿no? O sea, lo ideal es, digamos, arrodillarse para tratar de mantener el equilibrio. En caso, digamos, pero es mejor mantenerse arrodillado, vamos a tratar de simular arrodillados con las manos en la cabeza. Nos podemos arrodillar y de repente si tenemos una mesa nos agachamos y también nos tratamos de coger la cabeza y agarrarnos de algo, porque este movimiento es muy fuerte. Ya. Entonces, si tenemos la opción de irnos de repente a nuestra zona segura donde están las vigas y columnas, lo hacemos. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias al ingeniero Mario Valenzuela, representante del INDECI, que nos ha indicado cómo funciona ese simulador. Repetimos, esto no es un juego mecánico, no es un juego de distracción, es un sistema para concientizar a la gente de lo que se puede vivir aquí en nuestro país en cualquier momento. No sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, lo que sí sabemos es que va a ocurrir y tenemos que estar preparados para tomar las mejores decisiones cuando debamos tomarla. Directo en directo, RPP. Muchas gracias, Mariano. Realmente visualizar lo que nos has mostrado en pantallas es sumamente ilustrativo, porque, claro, lo primero, lo que mucha gente hace es salir corriendo. Y claro, si vas a salir, no lo hagas corriendo, a un paso apresurado, pero para ubicar ese lugar seguro, si estás dentro de tu vivienda, para que te mantengas ahí durante el sismo. Claro que previo a esto ya has coordinado, ya has hablado con tu familia y han identificado cuál es la zona segura y quién cumple cada función. Te mantienes ahí durante el sismo y luego sales tranquilamente ya a la evacuación, que nuevamente es un tiempo de cuidado también, pero ya has tomado la previsión de tener tu mochila de emergencia, de haber rescatado a la gente dentro de tu vivienda, los que más necesitan apoyo para ayudarlos a salir, por ejemplo, y reunirse, ¿no? Y recordar siempre que luego lo primero que vas a saber es tener comunicación. Claro. ¿Cómo me comunico? ¿Dónde encuentro? Una radio a pilas puede marcar la diferencia para que estés informado en esos momentos de incertidumbre y de gran ansiedad. Importante, tal como tú decías, Sara, ¿no? Verlo. O sea, este registro que de hecho lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Terminando el programa queda registrado y almacenado en nuestro canal de YouTube, RPP Noticias, y van a poder ver este enlace que hemos tenido con Mariano Galvera. Entre otras cosas, la recomendación de no correr tiene que ver con que te vas a caer. Así de simple, en un sismo de esa magnitud, de 8 para arriba, te vas a caer. Entonces... Sí, ¿sabes?
Es importante, además, yo imagino que la gente que nos está viendo y escuchando debe decir, bueno, pero en mi casa la mesa se mueve, en mi casa yo no tengo un ascensor, en mi casa, ¿cómo identifico cuál es la zona segura? Vamos a tener oportunidad de que ustedes puedan plantear todas estas preguntas, porque luego de la pausa vamos a estar con Mario Valenzuela, quien es el especialista en gestión de riesgo de desastres del INDECI. Así que vayan preparando sus preguntas. Estamos con Mario Valenzuela, especialista en gestión del riesgo de desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil. Bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Sara planteaba en el bloque anterior esos espacios que sí o sí van a ser, necesitamos identificar en nuestra casa, los más seguros que hay. Sí. ¿Cuáles son? Claro, dentro del Plan Familiar de Emergencia, una de las actividades es poder identificar cuáles serían las zonas seguras dentro de nuestra vivienda. Generalmente son donde están las vigas y columnas, encuentros de vigas y columnas. Generalmente también cuando estamos o vivimos en un edificio, también tenemos que identificar las vigas y columnas, y también la parte de afuera del ascensor también son unas zonas seguras, ¿no? Ahora, si estamos fuera de la vivienda, ¿cómo identifico un lugar seguro? Claro. Dentro del Plan Familiar de Emergencia también está cómo debemos identificar cuáles serían las zonas seguras externas, ¿no? No solamente donde estamos o en nuestras casas o en nuestro trabajo, sino también hay que ver los escenarios que están afuera. Le voy ¿no? a poner algunos ejemplos que pueden ser cotidianos, porque nadie sabe en qué momento te va a tocar, ¿no? Yo estoy paseando en el parque con mis hijos. ¿Qué hago? Claro. Normalmente las municipalidades tienen la función de identificar cuáles serían aquellas zonas seguras dentro de sus distritos. Generalmente son los parques, ¿no? Entonces hay que identificar por lo menos aquellas zonas donde no haya mucho árbol. Zonas que estén despejadas, porque de repente, ante este movimiento que es muy fuerte, de repente algo va a caer, ¿no? De repente los árboles, sabemos que en los parques hay muchos árboles que tienen muchos años. O sea, me tengo que alejar de los árboles. Claro, Es no mantenerse sobre el pasto porque la tierra se puede abrir. Claro, hay que también saber qué tipo de suelo tiene nuestro distrito, ¿no? El SISMID, por ejemplo, que hace microzonificación sísmica a nivel de Lima Metropolitana del Callao, identifica cuáles son aquellos distritos o zonas que tienen el mejor suelo. Entonces, las edificaciones o los edificios que son construidos en esos suelos de repente sí van a poder ¿Y cómo la mantenerse en gente pie. se entera de esa información? Es importante que nosotros podamos de repente entrar a la página web del SISMID, donde ellos han hecho estos trabajos. SISMID, con de D la al UNI. final. Así es. Estoy manejando, ¿no? Y se produce el terremoto. ¿Necesito parar? ¿Puedo seguir conduciendo? Hay que pararse. Hay que parar, hay que estacionar. Hay que parar. estacionarse. Y bajarse del Bajar del vehículo. auto necesariamente, no, eso por ejemplo, yo no me atrevería a bajar, ¿sabes por qué? Porque no sé si las personas que están, hay alguien que no para y me Claro. lleva, y en medio de la desesperación. Claro, uno no sabe. Claro, hay que ver el escenario donde estamos, ¿no? De repente estamos en la Costa Verde, ¿no? Estamos manejando, Claro. nos tenemos que parar sí o sí, porque de repente va a haber un derrumbe y pueda que nos afecte a nosotros, entonces nos alejamos un poco más de esas zonas que podrían caer. Okay. Qué interesante, en la Costa Verde tú tienes que parar y salir del auto de todas maneras. Claro. Claro, como hemos visto, ¿no? La vez pasada que hubo el sismo y hubo bastantes deslizamientos en toda la costa Verde, entonces felizmente no había mucho movimiento de vehículos, entonces lo ideal Si estoy en un lugar muy concurrido. donde estamos, ¿no? De repente estamos en la Costa Verde, ¿no? Estamos manejando, Claro. nos tenemos que parar sí o sí, porque de repente va a haber un derrumbe y pueda que nos afecte a nosotros, entonces nos alejamos un poco más de esas zonas que podrían caer. Okay. Qué interesante, en la Costa Verde tú tienes que parar y salir del auto de todas maneras. Claro, como hemos visto, ¿no? La vez pasada que hubo el sismo y hubo bastantes deslizamientos en toda la Costa Verde, entonces felizmente no había mucho movimiento de vehículos, entonces lo ideal. Si estoy en un lugar muy concurrido, por ejemplo, un mercado, una iglesia, Un centro comercial. en una sala de cine, ¿qué hago? Sí. Es importante eso lo que ustedes mencionan, porque nosotros también recomendamos que cuando nosotros vayamos a estos lugares donde hay bastante población, estadios, cines, moles, es importante que nosotros entremos a estos lugares ya verificando cuáles son nuestras zonas seguras, cuáles son nuestras rutas de evacuación. Y no solamente eso, sino también saber cuáles serían nuestras zonas seguras externas. Esto nos va a permitir que cuando nosotros entremos a estos lugares ya estemos mejor preparados, ¿no? Y mucho más si de repente vamos con nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, de repente nuestros padres que son ancianos. Entonces, al entrar a un lugar y estar verificando cuáles serían nuestras zonas seguras, cuáles serían mi ruta de evacuación y mi zona de escape,
ya por lo menos nosotros estamos entrando a un lugar ya un poco preparados, ¿no? Si nos toca en un lugar externo, probablemente no tengamos a mano la mochila de emergencia, pero si estamos dentro de la vivienda o un lugar propio, entonces la mochila de emergencia es necesaria. Claro. Siempre es bueno recordar qué debe contener una mochila. Así es. La mochila de emergencia es básicamente para las primeras 24 horas. No necesariamente tiene que ser esta naranja, puede ser cualquier tipo de mochila que por lo menos resista el peso, que generalmente son para... ¿24 horas o 48? 24 horas. ¿no? Ah, para, un día, para las entonces. primeras 24 horas. Ah, ok. ¿no? Porque, bueno, la mochila de emergencia básicamente se implementa. Primero hay que ver cuántos somos en familia, ¿no? Esto generalmente está para dos personas. Correcto. ¿no? Entonces, si nosotros de repente somos 6 personas, Vamos a necesitar 3 mochilas. tenemos que hacer por lo menos 3 mochilas. Y esto va a ser dependiendo de si tenemos, por ejemplo, personas vulnerables, ¿no? Ancianos, hay que también poner dentro de la mochila de emergencia. Claro. ¿No? A ver, ¿qué no puede faltar en la mochila de emergencia? Me imagino, primero, las medicinas. Las Claro. medicinas, los documentos, ¿no? Porque básicamente cuando viene la ayuda humanitaria, las municipalidades a veces vienen y solicitan documentación, ¿no? Ha habido casos en que mucha gente de repente en Pisco han fallecido y otras personas se han hecho pasar como personas de la vivienda. O sea, Entonces, tener un duplicado de los tener un duplicado de documentos. documentos en la mochila de emergencia. Documentos de identidad de las personas, del espacio, de la casa, en fin. ¿Ya qué otra cosa? ¿Qué Claro, más? son elementos indispensables que uno debe tener, ¿no? Elementos Está, importantísimos. por ejemplo, el agua, la radio, la linterna, comidas enlatadas. Estas comidas enlatadas siempre hay que estar verificando cada cierto tiempo el vencimiento, ¿no? Lo mismo el agua también. El agua, ¿no? vencimiento. Esto es parte del combo de la supervivencia. Tenemos la mochila de emergencia y la caja de reserva, ¿no? La caja de reserva ahí es un complemento, ¿no? O sea, si de repente en la mochila de emergencia tenemos 2 botellas de agua, en la caja de reserva deberíamos tener por lo menos de repente... ¿Cómo calcular la cantidad, por ejemplo, de agua para estas primeras 24 horas para 2 personas? ¿Debo calcular lo que normalmente una persona necesita o hay una restricción? Porque imagino que entre todo lo que metes hay un peso importante. Claro, va a depender por eso del peso, ¿no? Generalmente son 8 kilos que debe tener esto. Claro, pero Entonces, si una persona promedio requiere 2 litros de agua por día, o sea, ¿debo calcular 8 litros de agua para 2 personas? claro, por lo menos, ¿no? Que debe contener por lo menos, si son 6 personas, de repente en las 3 mochilas distribuir ese tipo de bebidas, ¿no? Es importante porque esto pues nos va a salvar la vida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando ocurre este evento, muchas de las municipalidades, las autoridades no van a llegar en el día de repente. Entonces esta mochila de emergencia por lo menos te va a servir para que ustedes se puedan alimentarse, abrigarse. Y la radio es también indispensable porque nosotros vamos a estar en constante comunicación con las autoridades para saber si de repente ya podemos regresar a nuestras zonas o a nuestras casas o de repente lugares donde el mismo municipio identifique para que los damnificados puedan ir a esa zona, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Mario Valenzuela, especialista en gestión del riesgo de desastres del INDECI, con nosotros recordándonos obviamente esto que comunicamos todo el tiempo Sí. aquí en la radio, aquí en el programa, sobre la necesidad de tener una mochila de emergencia, sobre la conversación familiar y delegar responsabilidades, quién se va a hacer cargo de qué, en qué momento. Entrar a la web, porque lo que nos han mencionado es muy escueto. Hay muchas cosas más que se necesitan en la mochila de emergencia. Lo de los documentos me ha parecido fundamental, la verdad, tener una copia de los documentos. Claro. La web, en INDECI. En INDECI, preparados.pe hay mucha información, no solamente de temas de sismos,